Querida mamá, nos quedamos con todo, me gritó mi hijo Iván, con una sonrisa que jamás olvidaré, mientras sostenía unos papeles como si fueran trofeos de guerra. En ese momento, sentí como si el suelo de mi propia cocina se abriera bajo mis pies. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogando. Me llamo Carmen Esperanza Ruiz. Tengo 63 años. Y hasta hace 3 meses, creía que mi vida había valido la pena. Vivía en una casa de 2 plantas en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, con sus paredes color terracota que yo misma había pintado cada primavera durante los últimos 20 años. En el patio trasero, mis bugambilias moradas crecían salvajes, trepando por la reja oxidada que separaba mi hogar del de Doña Remedios, mi vecina de toda la vida. Esa mañana de martes, como siempre, me levanté antes del amanecer para preparar el desayuno. El olor del café de olla se mezclaba con el aroma de las tortillas recién hechas en el comal de barro que heredé de mi madre. Mis manos, arrugadas pero aún firmes, movían la masa con la precisión de 40 años de práctica. Era mi rutina, mi identidad, mi manera de demostrar amor, porque eso era yo, una mujer que amaba a través de la comida, del cuidado, del sacrificio silencioso. Iván llegó esa mañana acompañado de su esposa Melissa, una mujer de 32 años con uñas de gel color rosa pastel y bolsa de marca que yo jamás podría costear. Detrás de ellos venía un hombre en traje gris que no conocía, cargando un portafolios de cuero negro que parecía demasiado importante para mi humilde cocina. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo Iván, sin siquiera saludarme con el beso en la mejilla que me daba desde niño. Sus ojos, que una vez fueron dulces como los del bebé que amamanté durante 2 años, ahora me miraban con frialdad, como si fuera una extraña, como si fuera un estorbo. Me sequé las manos en el delantal bordado con girasoles que mi nieta Sofía me había regalado el Día de las Madres pasado, cuando aún venía a visitarme, cuando aún me abrazaba y me decía, «Eres la mejor abuela del mundo». Ahora llevaba 3 meses sin verla. 3 meses en los que mis llamadas iban directo al buzón de voz. «Claro, mijo. ¿Quieren café?», pregunté, tratando de mantener la normalidad, mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido. «No, mamá. Siéntate», ordenó Melissa, su voz cortante como el cuchillo que yo usaba para partir las cebollas. Me senté en la silla de madera donde había desayunado durante décadas, donde había alimentado a mis hijos, donde había llorado en silencio cuando mi esposo Rodrigo murió de diabetes hace 5 años. La misma silla donde, cada domingo después de misa en la parroquia de San Juan Bautista, planeaba las comidas de la semana mientras escuchaba las noticias en el radio. El hombre del traje se presentó como licenciado Mendoza, abogado. Sus palabras llegaron a mí como golpes sordos. «Señora Ruiz, su hijo y su nuera han decidido que usted ya no puede seguir administrando sus bienes. Por su edad y su condición». «¿Qué condición?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Tom, mamá», intervino Iván, y por primera vez en meses me miró directamente a los ojos. «Ya no puedes seguir viviendo sola. Ya no puedes manejar el dinero. Mira este lugar. Está descuidado». Miré alrededor de mi cocina. Los azulejos azules que Rodrigo y yo pusimos baldosa por baldosa cuando Iván tenía 10 años. La mesa de madera maciza donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro de nuestros hijos. El refrigerador viejo pero funcional, cubierto de fotos familiares que parecían burlarse de mí desde sus marcos magnéticos. «No entiendo», murmuré, aunque en el fondo, una parte de mí sí entendía. Melissa sacó unos papeles de su bolsa Louis Vuitton falsa que había comprado en Tepito, creyendo que yo no me daría cuenta. «Ya firmaste, Carmen», me dijo, usando mi nombre en lugar de suegra por primera vez en 10 años de matrimonio con mi hijo. «Transferiste la casa, la cuenta de banco, todo. Iván es ahora tu tutor legal». Mi mente se nubló. ¿Cuándo había firmado eso? ¿Cuándo había...? Y entonces recordé. La semana pasada, Melissa había venido con unos papelitos del seguro médico que necesitaba que firmara. Yo, confiada,
Había firmado sin leer, como la tonta que fui toda mi vida. Pero ustedes dijeron que era para el seguro, balbuceé. Querida mamá, nos quedamos con todo, gritó Iván entonces, levantándose de la silla con los brazos extendidos como si acabara de ganar la lotería. La palabra mamá sonó como veneno en sus labios. Ya no era amor, era burla. En ese momento, mientras veía la sonrisa triunfante de mi propio hijo, mientras sentía la mirada satisfecha de Melissa, mientras el abogado guardaba los papeles que sellaban mi destino, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón. Eso se había roto ya muchas veces y siempre lo había pegado con amor, con esperanza, con fe ciega en la familia. Lo que se rompió fue mi inocencia, mi creencia de que el amor de una madre siempre es correspondido, mi fe en que los sacrificios siempre valen la pena. Porque mientras Iván celebraba su victoria, yo recordé cada peso que había gastado en su educación, cada medicina que había comprado cuando estuvo enfermo, cada noche de desvelo cuando era un adolescente rebelde que llegaba borracho a casa. Recordé cuando vendí mis aretes de oro para pagarle la universidad, cuando hipotequé esta casa para costear su boda, cuando cuidé a Sofía durante 2 años para que él y Melissa pudieran establecerse profesionalmente. Y ahora me estaban quitando todo. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían imaginar mientras celebraban mi supuesta derrota, era que Carmen Esperanza Ruiz no había llegado a los 63 años siendo tonta. Había llegado siendo una sobreviviente. Y las sobrevivientes siempre tienen un último as bajo la manga. Después de que se fueron, me quedé sentada en esa silla durante horas, viendo cómo las sombras de la tarde se alargaban por el piso de mi cocina. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Rodrigo me regaló en nuestro 5º aniversario. Cada segundo sonaba como una gota de agua cayendo en un pozo vacío. Me levanté como pude, mis rodillas protestando por el peso de 63 años de trabajo duro, y caminé hasta el altar que tenía en la sala. Ahí estaban las veladoras que encendía cada noche, la imagen de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había dado cuando me casé, y las fotos familiares que ahora me miraban como testigos mudos de mi tragedia. Tomé la foto de la boda de Iván. Ahí estaba yo, con mi vestido azul marino que había comprado en el mercado de San Juan, sonriendo junto a mi hijo que parecía el hombre más feliz del mundo. Melissa lucía radiante en su vestido blanco que costó más de lo que yo ganaba en 6 meses trabajando de costurera en el taller de Doña Esperanza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo comenzó todo? La respuesta me golpeó como una bofetada. Había comenzado desde el momento en que nació Iván, cuando decidí que mi vida entera giraría alrededor de ese bebé pequeñito que lloraba en mis brazos. Rodrigo trabajaba de albañil, salía antes del amanecer y regresaba al atardecer con las manos destrozadas y la espalda adolorida. Yo me quedaba en casa, pero quedarse en casa significaba lavar ropa a mano en el patio, coser hasta las 2 de la madrugada para ganar unos pesos extra, cuidar a Iván y después a su hermana menor, Lupita, que ahora vivía en Estados Unidos y no me había llamado en 2 años. Cuando Iván tenía 8 años, Rodrigo se lastimó la espalda en una obra. Los doctores del Seguro Social dijeron que no podía seguir cargando bultos pesados. Durante 6 meses, yo mantuve la casa cosiendo vestidos de quinceañera y uniformes escolares. Mis dedos sangraban por las agujas. Mis ojos se cansaban bajo la luz amarillenta del foco que colgaba sobre mi máquina Singer. Pero cuando Iván me preguntaba por qué trabajaba tanto, yo le decía, para que tú puedas estudiar, mijo, para que tengas una vida mejor que la nuestra. Y él, mi niño dulce, me abrazaba y me prometía, cuando sea grande, te voy a cuidar, mamá. Te voy a comprar una casa grande y nunca más vas a trabajar. Esas promesas eran mi combustible. Cada puntada que daba, cada peso que ahorraba, cada comida que me saltaba para que mis hijos pudieran comer 2 veces, todo tenía sentido porque al final, Iván me cuidaría. Cuando cumplió 18 años, Iván quería estudiar administración de empresas en una universidad privada. La colegiatura era imposible para nosotros. Rodrigo y yo vendimos el terreno que habíamos comprado en Xochimilco, donde soñábamos construir una casita para nuestra vejez. También vendí mis aretes de oro de la boda, los únicos que tenía,
y el anillo de mi abuela que pensaba heredarle a Lupita. Es una inversión en el futuro, me decía a mí misma mientras firmaba los papeles en la oficina de bienes raíces, mientras el comprador me entregaba el cheque que se convertiría en la educación de mi hijo. Durante 4 años, Iván estudió. Yo seguí cosiendo. Rodrigo consiguió trabajo como velador en una fábrica, ganando la mitad de lo que ganaba antes. Pero era lo único que podía hacer con su espalda dañada. Vivíamos al día. Pero Iván tenía sus libros, su uniforme limpio, su pasaje del camión, su dinero para comer en la universidad. Cuando se graduó, lloré de felicidad. Mi hijo, mi hijo, el niño que había nacido en un hospital público, que había crecido en una casa de 2 cuartos, ahora tenía un título universitario. Era licenciado en administración. Iba a conseguir un buen trabajo. Íbamos a estar bien. Y sí consiguió trabajo, en una empresa de contabilidad en la colonia Roma Norte. Su primer sueldo fue de 12,000 pesos. Para nosotros, que vivíamos con 4,000 al mes, era una fortuna. Pero Iván necesitaba trajes para el trabajo. Necesitaba zapatos de piel. Necesitaba una computadora laptop. Necesitaba verse profesional para que lo tomaran en serio. Yo volví a vender cosas. La televisión vieja que funcionaba perfectamente bien. Algunos muebles que Rodrigo había hecho con sus propias manos. Hasta mi máquina de coser Singer que había sido mi compañera durante 20 años. Es temporal, mamá, me decía Iván. En cuanto me establezca, te voy a devolver todo y más. Pero lo que realmente regresó fue con Melissa. La conoció en el trabajo. Era secretaria del jefe. Una chica bonita de 23 años que se pintaba las uñas de colores diferentes cada semana y usaba perfumes caros que yo podía oler desde que llegaba a la puerta de mi casa. Desde el primer día que la trajo, supe que las cosas iban a cambiar. ¿Esta es tu casa?, fue lo primero que dijo Melissa, mirando alrededor de mi sala con esa expresión que yo había visto tantas veces. Lástima, mezclada con desprecio. Es humilde, pero es nuestra, le respondí, tratando de sonar orgullosa. Iván me había dicho que sus papás tenían propiedades, murmuró, lo suficientemente alto para que yo escuchara. Esa noche, después de que se fueron, encontré a Iván en la cocina. Mijo, ¿qué le dijiste a Melissa sobre nosotros? Se puso rojo como un tomate. Nada, mamá. Solo quería impresionarla. ¿Le mentiste? No le mentí exactamente. Solo no le conté toda la verdad. Esa fue la primera vez que mi hijo me mintió. No sería la última. Conforme pasaron los meses, las visitas de Iván se volvieron menos frecuentes. Cuando venía, siempre era con prisa. Siempre tenía algún compromiso con Melissa. Siempre tenía una excusa para no quedarse a cenar. Y cuando anunció que se iban a casar, mi mundo volvió a tambalear. La boda fue en un salón caro de Polanco. Melissa quería algo elegante, algo que estuviera a la altura de su familia. Su papá era dueño de una pequeña empresa de seguros, y su mamá trabajaba en una boutique de ropa fina. No eran ricos, pero tenían más que nosotros. Para poder pagar mi parte de la boda, Rodrigo y yo hipotecamos la casa. 30 años de pagos mensuales a cambio de una fiesta de una noche. Pero era la boda de mi hijo, mi único hijo varón. No podía decepcionarlo. La ceremonia fue hermosa. Iván se veía guapísimo en su smoking rentado. Melissa parecía una princesa. Yo llevaba mi vestido azul marino, el único vestido decente que tenía, y zapatos prestados de mi comadre Socorro. Durante el vals de los novios, Iván me buscó entre la multitud y me sonrió. Por un momento, volvió a ser mi niño, mi bebé que me prometía cuidarme cuando fuera grande. Pero después de la luna de miel, cuando regresaron de Cancún, todo cambió definitivamente. Iván y Melissa rentaron un departamento en la colonia del Valle. Necesitamos nuestro espacio, me explicó Iván, para empezar nuestra nueva vida. Las visitas se volvieron esporádicas. Primero cada domingo, después cada 15 días, luego solo en ocasiones especiales. Cuando nacieron sus hijos, Sofía y después Mateo, pensé que las cosas mejorarían, que volvería a tener familia. Y por un tiempo fue así. Sofía se convirtió en la luz de mis ojos. Cuando Melissa regresó a trabajar después del parto,
Yo cuidé a la niña durante 2 años. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar todo antes de que me la trajeran. Cambié pañales, preparé biberones, canté canciones de cuna hasta quedar afónica. No me pagaban. Era mi nieta, era mi responsabilidad, era mi alegría. Pero cuando Sofía cumplió 2 años, Melissa decidió que ya era hora de que fuera a la guardería. Necesita socializar con niños de su edad, me dijo. Además, ya estás muy mayor para cuidar niños. Muy mayor. A los 58 años. Las visitas de mis nietos se volvieron aún más raras. Los domingos familiares se convirtieron en llamadas telefónicas esporádicas. Los abrazos se volvieron besos en la mejilla dados deprisa. Y cuando Rodrigo murió hace 5 años, cuando me quedé completamente sola en esta casa llena de recuerdos, cuando más necesitaba a mi familia, Iván vino al funeral con prisa. Tengo una junta importante mañana, mamá. No puedo quedarme. Esa noche, la primera noche de mi viudez, me quedé sola con el cuerpo de mi esposo en la funeraria, porque mi hijo tenía una junta importante. Y ahora, sentada en mi cocina vacía, mirando las fotos de una familia que ya no existía, entendí finalmente la verdad. Yo había gastado toda mi vida, todo mi dinero, toda mi energía en criar a un hijo que me veía como un estorbo. Pero lo que Iván no sabía, lo que Melissa jamás imaginaría, era que esta mujer mayor aún tenía algunos trucos bajo la manga. Después de todo, no había sobrevivido 63 años siendo ingenua. Los siguientes días después de esa reunión en mi cocina pasaron como una película borrosa. Me levantaba, hacía café para una sola persona, miraba las noticias sin escucharlas realmente, y esperaba. ¿Esperaba qué? No lo sabía. Tal vez esperaba despertar de esta pesadilla. Tal vez esperaba que Iván regresara con una disculpa. Tal vez esperaba morirme. La primera señal de que mi vida había cambiado para siempre llegó 3 días después, cuando fui al banco a retirar dinero para la despensa. La cajera, una muchacha joven con lentes que siempre me atendía con amabilidad, me miró con esa expresión que uno pone cuando tiene que dar malas noticias. Lo siento, señora Ruiz, pero su cuenta ha sido bloqueada. Necesita autorización del tutor legal para cualquier movimiento. Tutor legal, como si fuera una niña, como si fuera una demente. Salí del banco con las manos vacías y la dignidad hecha pedazos. En la parada del camión, mientras esperaba el pecero que me llevaría de vuelta a Coyoacán, una señora mayor que no conocía me tocó el brazo. ¿Está usted bien, hijita? Se ve muy pálida. Quise responderle, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo le explicaba a una extraña que mi propio hijo me había convertido en una prisionera en mi propia vida? Estoy bien. Mentí, como había mentido toda mi vida para proteger a mi familia. Pero no estaba bien, y las cosas empeoraron rápidamente. Al llegar a casa, encontré a Melissa en mi sala, revisando mis cosas como si fuera una tasadora. Carmen, me dijo sin voltear a verme. Necesitamos hablar sobre algunas cosas que van a cambiar. Se había sentado en el sillón donde Rodrigo solía ver las noticias, con una libreta en las manos y esa sonrisa que ya había aprendido a odiar. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, que era pura cortesía fingida. Primero, ya no vas a necesitar teléfono fijo. Es un gasto innecesario. Iván va a cancelar el servicio mañana. Mi teléfono. El mismo número que tenía desde hacía 15 años. El número que conocían doña Remedios, mi comadre Socorro, el doctor que me atendía la presión. Segundo, la señora que viene a ayudarte con la limpieza tampoco es necesaria. Tú puedes hacer esa carga de trabajo perfectamente. Hablaba de Esperanza, una mujer de mi edad que venía 2 veces por semana a ayudarme con la casa grande. No era solo mi empleada, era mi amiga, la única persona con la que podía platicar de mis cosas, la única que me preguntaba cómo estaba y esperaba una respuesta honesta. Tercero, continuó Melissa, pasando una página de su libreta como si fuera una ejecutiva en una junta importante. Vamos a necesitar que tengas más cuidado con los gastos de comida. Iván revisó tus recibos del súper y gastas demasiado en cosas innecesarias. ¿Cosas innecesarias? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Carne 3 veces por semana, frutas caras, esas gelatinas que te gustan.
A tu edad no necesitas tanta proteína. A mi edad, como si fuera un animal viejo que ya no servía para nada. Melissa cerró su libreta con un chasquido seco y finalmente me miró. Mira, Carmen. Sé que esto es difícil para ti, pero Iván y yo solo queremos lo mejor. Queremos que tengas una vejez tranquila, sin preocupaciones. Sin preocupaciones. Sin teléfono. Sin amigos. Sin dignidad. ¿Y los niños? Me atreví a preguntar. ¿Cuándo van a venir Sofía y Mateo? Su expresión cambió. Se puso seria, casi cruel. Los niños están muy ocupados con la escuela. Sofía tiene clases de inglés los sábados, y Mateo empezó karate. Además, hizo una pausa, como saboreando las palabras que estaba a punto de decir. Creemos que es mejor que no se acostumbren demasiado a venir aquí. Esta casa está muy vieja, muy descuidada. No es segura para niños. Mi casa. La casa que Rodrigo y yo construimos ladrillo por ladrillo. La casa donde mis hijos crecieron, donde mis nietos habían dado sus primeros pasos, donde había celebrado cada Navidad durante 20 años. Insegura para niños. Esa noche, cuando Melissa se fue, me senté en la cocina y traté de recordar la última vez que había sido completamente feliz. ¿Cuándo había sido? ¿Cuándo había dejado de importar mi felicidad? La respuesta llegó como un rayo. Nunca había importado. Toda mi vida había girado alrededor de la felicidad de otros. Rodrigo, los niños, los nietos. Siempre había alguien más importante que Carmen. Al día siguiente, tal como había prometido Melissa, vinieron a desconectar el teléfono. El técnico, un muchacho joven que me recordó a Iván cuando tenía esa edad, me preguntó si estaba segura. Es una línea muy vieja, señora. ¿No la van a necesitar para emergencias? Quise decirle que sí, que por favor no se la llevara, que era mi único contacto con el mundo exterior. Pero en ese momento llegó Iván. No se preocupe, le dijo al técnico. Mi mamá ya tiene celular. Mentira. No tenía celular. Nunca había necesitado uno porque siempre había estado en casa. Siempre había tenido mi teléfono fijo. Cuando el muchacho se fue, Iván se quedó conmigo en la sala. Por un momento, pensé que íbamos a hablar, que me iba a explicar qué estaba pasando, que el hijo que yo había criado iba a aparecer detrás de esta máscara de extraño. Mamá, me dijo, pero su voz sonaba cansada, como si hablar conmigo fuera una obligación pesada. Sé que estos cambios son difíciles, pero tienes que entender que ya no puedes seguir viviendo como si tuvieras 40 años. Tengo 63, no 90. Le respondí. Tienes 63 y vives sola en una casa demasiado grande, gastando dinero que no tienes en cosas que no necesitas. ¿Qué va a pasar cuando te enfermes? ¿Cuando te caigas en las escaleras? ¿Cuando olvides cerrar la estufa? Hablaba de mí como si ya fuera una inválida mental, como si el hecho de envejecer me hubiera convertido automáticamente en una incapaz. Yo nunca olvido cerrar la estufa. ¿No? ¿Cómo no olvidaste firmar esos documentos sin leerlos? El golpe fue certero, directo al corazón de mi humillación. Tú dijiste que eran papeles del seguro. Yo nunca dije eso. Esa fue Melissa. Y tú firmaste sin preguntar porque ya no tienes la capacidad de manejar estos asuntos. Capacidad. Como si amar a mi hijo, como si confiar en mi nuera, como si creer que mi familia me protegería, en lugar de destruirme, fuera una falta de capacidad. Esa noche, sin teléfono, sin dinero, sin la esperanza de ver a mis nietos, me quedé despierta hasta muy tarde. Caminé por mi casa como un fantasma, tocando las paredes que había pintado, los muebles que había escogido, las fotografías que contaban la historia de una vida que aparentemente ya no me pertenecía. En el cuarto de mis nietos, donde Sofía y Mateo solían quedarse los fines de semana cuando eran más pequeños, encontré un dibujo que Sofía había hecho el año pasado. Era un dibujo de nuestra familia, ella y Mateo en el centro, Iván y Melissa a los lados, y yo estaba hasta atrás, pequeñita, casi invisible. Hasta en los dibujos de mi nieta, yo ya era un personaje secundario. Fue entonces cuando pasó algo que cambió todo. Mientras limpiaba el cajón del escritorio de Rodrigo, buscando algún documento que pudiera servirme, encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta amarilla que decía, Seguros de vida, confidencial.
Adentro estaban las pólizas de seguro que Rodrigo había contratado años atrás. Pólizas que yo había olvidado completamente. Una póliza de vida por 200,000 pesos y otra de gastos médicos mayores que seguía vigente. Pero lo que realmente me impactó no fue encontrar los seguros, fue encontrar una carta manuscrita de Rodrigo, fechada 6 meses antes de su muerte, dirigida a mí. Mi querida Carmen, decía con su letra temblorosa, si estás leyendo esto, es porque ya me fui, y tú estás revisando mis papeles. Quiero que sepas que siempre supe lo que sacrificaste por esta familia. Quiero que sepas que siempre te admiré por tu fortaleza, aunque nunca te lo dije lo suficiente. Estos seguros son para ti, solo para ti. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Tú te mereces una vejez tranquila después de todo lo que diste. Con amor eterno, tu Rodrigo. Abracé la carta contra mi pecho y lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Lloré por él, por mí, por los años perdidos, por la mujer que había sido y por la mujer en que me había convertido. Pero sobre todo, lloré porque acababa de darme cuenta de algo terrible. Iván y Melissa sabían de estos seguros. Tenían que saber. Por eso había sido tan fácil convencerme de firmar esos papeles. Por eso habían esperado hasta ahora para tomar el control. No me habían quitado todo por cuidarme. Me habían quitado todo para robarse lo último que me quedaba. La herencia que Rodrigo había dejado específicamente para mí. Esa noche, por primera vez en meses, no me quedé despierta preocupándome por el futuro. Me quedé despierta planeando mi venganza. Al día siguiente, me desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Era como si el descubrimiento de la carta de Rodrigo hubiera encendido algo dentro de mí que había estado apagado durante mucho tiempo. No era rabia exactamente, era determinación. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había usado en la boda de Iván. Me peiné cuidadosamente y salí de casa con la carpeta de seguros bajo el brazo. Mi primera parada fue la oficina de seguros en Insurgentes Sur. El empleado que me atendió, un señor mayor con bigote cano que me recordó a mi difunto Rodrigo, revisó los documentos con cuidado. Señora Ruiz, efectivamente, usted es la beneficiaria de ambas pólizas. La de vida ya se liquidó hace 5 años, cuando falleció su esposo. Según nuestros registros, el dinero fue depositado en su cuenta del Banco Azteca. ¿Está seguro?, pregunté, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Completamente. Aquí está el comprobante de depósito. 200,000 pesos, depositados el 15 de marzo de 2018. 200,000 pesos. Una fortuna para alguien como yo. Dinero que nunca había visto, que nunca había tocado, que aparentemente había desaparecido sin que yo lo supiera. ¿Y quién tenía acceso a esa cuenta? El empleado revisó otros papeles. Según el banco, la cuenta tenía 2 titulares, usted y su hijo, Iván Ruiz Esperanza, agregado como cotitular para casos de emergencia. Ahí estaba. La explicación de todo. Iván había tenido acceso a mi dinero durante 5 años. Él había cobrado el seguro de vida de su padre. Él había gastado los 200,000 pesos que Rodrigo había dejado para mi vejez. Y cuando se dio cuenta de que yo podría descubrirlo, decidió tomar control legal de todo antes de que fuera demasiado tarde. Salí de la oficina de seguros temblando, pero no de miedo, de una ira fría, calculada, que me daba una energía que no había sentido en años. Caminé por Insurgentes como una mujer con una misión, esquivando vendedores ambulantes y respirando el smog de la ciudad que me había visto nacer y que ahora sería testigo de mi renacimiento. Mi siguiente parada fue el banco. No el Banco Azteca, donde había tenido mi cuenta principal, sino Banamex, donde Rodrigo había tenido una cuenta de ahorro que yo creía cerrada desde su muerte. La ejecutiva que me atendió era una mujer joven, eficiente, que tecleaba en su computadora mientras yo le explicaba mi situación. Señora Ruiz, efectivamente su esposo tenía una cuenta de ahorro aquí. Según veo, después de su fallecimiento, la cuenta quedó inactiva, pero nunca se cerró oficialmente. Tiene un saldo de... déjeme ver. 43,700 pesos. 43,000 pesos. Rodrigo, mi astuto Rodrigo,
Había guardado dinero en una cuenta que ni siquiera yo conocía. Dinero que Iván no sabía que existía. Para reactivar la cuenta, necesito que traiga su acta de matrimonio, su identificación y el acta de defunción de su esposo. ¿Y si alguien más tiene poder legal sobre mí? La ejecutiva me miró con comprensión. Había visto casos como el mío antes. Señora, mientras usted esté mentalmente capacitada para tomar decisiones financieras y no haya una declaración médica de incapacidad, usted mantiene el derecho sobre las cuentas que están a su nombre. El poder legal no anula sus derechos como cuenta habiente original. Salí del banco con esperanza por primera vez en semanas. Tenía dinero, tenía opciones, tenía poder, pero lo más importante, tenía un plan. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Iván esperándome en la sala. Estaba nervioso, caminando de un lado a otro como solía hacer cuando era niño y había hecho algo malo. ¿Dónde estuviste, mamá? Melissa vino a verte y no estabas. Salí. Le respondí simplemente, guardando mi bolsa en el armario sin mostrar la carpeta de seguros. ¿A dónde? No tienes dinero para andar paseando por la ciudad. Fui a caminar. ¿Eso también está prohibido? Iván me miró extraño. Había algo en mi tono de voz que no reconocía. Ya no era la voz sumisa de la madre que acepta todo sin protestar. Era la voz de una mujer que había despertado. Mira, mamá. Vine porque necesitamos hablar de algo importante. Se sentó en el sillón donde solía sentarse Rodrigo, como si quisiera ocupar el lugar del hombre de la casa, como si quisiera marcar territorio. Melissa y yo hemos estado pensando, y creemos que esta casa es demasiado grande para ti. Hay una residencia muy bonita para personas de la tercera edad en Tlalpan. Fuimos a visitarla el fin de semana. Residencia para personas de la tercera edad. Asilo. Se llamaba cuando yo era joven, pero ahora le ponían nombres bonitos para que sonara menos cruel. No me voy a ir de mi casa, le dije con una firmeza que me sorprendió hasta a mí. Mamá, tienes que ser razonable. Esta casa se está cayendo a pedazos. El techo de la cocina tiene goteras, las escaleras están peligrosas, el jardín es un desastre. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? ¿Si te caes? Como se cayó tu papá cuando se lastimó la espalda y yo lo cuidé durante 6 meses sin ayuda de nadie? Iván se molestó. No le gustaba que le recordaran los sacrificios que yo había hecho. Eso era diferente. Tú eras más joven. Tenías 58 años. Solo 5 menos de los que tengo ahora. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La decisión ya está tomada. Con la venta de esta casa, podemos pagar la residencia por varios años, y lo que sobre lo invertimos para tu futuro. La venta de mi casa, para pagar un asilo que yo no quería. Con el dinero que sobrase, invertido por él, por supuesto. ¿Y si no quiero vender? Iván suspiró, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Mamá, la casa ya no es tuya. ¿Recuerdas los papeles que firmaste? Ahora todo está a mi nombre. Yo puedo tomar las decisiones que considere mejores para tu bienestar. Ahí estaba. La verdad desnuda. Ya no era dueña de nada. Ni de mi casa, ni de mi dinero, ni de mi vida. ¿Y los niños? ¿Sofía y Mateo van a poder visitarme en esa residencia? La expresión de Iván cambió. Se puso incómodo, evitó mi mirada. Claro que sí, mamá. Cuando sea apropiado. Cuando sea apropiado. Traducción. Nunca. Iván, le dije, levantándome del sillón y caminando hacia él. ¿Tú me amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se puso rojo, como cuando era pequeño, y yo lo cachaba en una mentira. Por supuesto que sí, mamá. ¿Cómo puedes preguntar eso? Porque el hijo que yo crié, el niño que me prometía que me iba a cuidar cuando fuera grande, jamás me habría hecho esto. Iván se levantó abruptamente, molesto. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Te estoy cuidando. Pero tú no lo ves porque eres demasiado terca para aceptar que ya no puedes seguir viviendo como si fueras independiente. ¿Cuidarme es quitarme mi casa? ¿Cuidarme es bloquear mi cuenta del banco? ¿Cuidarme es aislarme de mis nietos? Es protegerte de ti misma. El grito resonó en mi sala como una bofetada. En ese momento, vi a Iván tal como era realmente. No era el hijo que yo había criado. Era un extraño que tenía los ojos de mi niño, pero el corazón de alguien que yo no conocía.
¿Sabes qué, Iván? Le dije con una calma que no sabía que tenía. Tienes razón, ya no soy la misma mujer que era antes. Él asintió, creyendo que había ganado. Antes era una tonta que creía que el amor se pagaba con sacrificio, que creía que los hijos siempre agradecen lo que sus padres hacen por ellos, que creía que la familia era lo más importante. Iván frunció el ceño. No le gustaba el rumbo de la conversación. Pero ya no soy esa mujer, continué. Ya no soy la mujer que va a quedarse callada mientras ustedes destrozan lo que queda de mi vida. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes quieren pelea, van a tener pelea. Significa que si ustedes creen que pueden disponer de mí como si fuera un mueble viejo, se equivocan. Iván se rió. Una risa cruel, burlona. ¿Y qué vas a hacer, mamá? ¿Llamar a la policía? ¿Contratar a un abogado? ¿Con qué dinero? Con el dinero que tu papá me dejó y que tú te robaste. La risa se le congeló en los labios. La sangre se le fue del rostro. No, no sé de qué hablas. 200,000 pesos del seguro de vida. Dinero que se depositó en mi cuenta hace 5 años y que desapareció mágicamente. Dinero que tú gastaste sin mi conocimiento ni mi permiso. Iván se quedó mudo. Lo había cachado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Iván? Le pregunté, caminando hacia la puerta para abrirla. Que si me hubieras pedido el dinero, si me hubieras explicado para qué lo necesitabas, yo te lo habría dado sin dudarlo. Porque así de tonta era tu madre. Iván salió de mi casa sin decir una palabra. Pero antes de subirse a su coche, se volteó hacia mí. Esto no se va a quedar así, mamá. No te vas a salir con la tuya. No, mijo. Le respondí desde la puerta de mi casa. Ya no me voy a salir con la tuya. Esa época se acabó. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, porque había recuperado algo que creía perdido para siempre, mi dignidad. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer por primera vez en semanas, pero no por costumbre o por obligación. Me desperté porque tenía cosas que hacer, cosas importantes. Me bañé con calma, me puse mi vestido azul marino otra vez, y desayuné un café con pan dulce mientras veía salir el sol por la ventana de mi cocina. Hacía meses que no disfrutaba un desayuno. Siempre comía de pie, deprisa, pensando en las 1000 cosas que tenía que hacer para complacer a otros. Hoy iba a hacer algo solo para mí. Mi primera parada fue el Banco Banamex. Llevé todos los documentos que me habían pedido. Mi acta de matrimonio amarillenta por los años. Mi credencial de elector. El acta de defunción de Rodrigo que había guardado en una caja junto con sus corbatas y sus lentes de lectura. La ejecutiva, la misma señorita de ayer, me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señora Ruiz. Veo que trajo todo lo que necesitábamos. Mientras ella revisaba los papeles y tecleaba en su computadora, yo observaba el movimiento del banco, personas entrando y saliendo, haciendo sus transacciones, tomando decisiones sobre su propio dinero, algo tan simple y tan básico que yo había perdido sin darme cuenta. Perfecto, me dijo la ejecutiva después de unos minutos. Su cuenta está reactivada. Tiene disponibles 43,700 pesos. ¿Quisiera hacer algún movimiento el día de hoy? Sí, respondí con firmeza. Quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, 5 titulares. Y quiero transferir todo el dinero ahí. Por supuesto. ¿Hay alguna razón específica por la que prefiere una cuenta nueva? La miré a los ojos. Esta muchacha tendría la edad de Sofía si mi nieta fuera ya una mujer adulta. Tal vez algún día ella también tendría que protegerse de su propia familia. Porque he aprendido que hay que proteger lo que es nuestro, le dije. Ella asintió con comprensión. No necesitó más explicaciones. 1 hora después, salí del banco con una nueva tarjeta de débito en mi cartera y una sensación de poder que no había experimentado en años. Era mi dinero, en mi cuenta, con mi nombre únicamente. Nadie podía tocarlo sin mi autorización. Mi siguiente parada fue la oficina de un abogado que me había recomendado doña Remedios, mi vecina. El licenciado Martínez tenía su despacho en un edificio viejo de la colonia Roma, en un segundo piso con escaleras que crujían y paredes llenas de diplomas y títulos. Era un hombre de unos 70 años, con el pelo completamente blanco y unos ojos azules que parecían haber visto de todo en la vida.
Cuando le expliqué mi situación, no se sorprendió. Había visto casos similares antes. Señora Ruiz, me dijo después de revisar los papeles que le había llevado. Efectivamente, usted firmó documentos que transfieren la propiedad de su casa y le dan a su hijo poder legal sobre sus finanzas. Pero hay algo importante que debe saber. Se levantó de su escritorio y caminó hacia una ventana que daba a la calle. Estos documentos fueron elaborados de manera muy específica, demasiado específica para ser casualidad. Su hijo sabía exactamente qué necesitaba para tomar control de sus bienes. ¿Qué significa eso? Significa que esto fue planeado. Su hijo consultó con un abogado antes de hacer que usted firmara. Esto no fue una decisión impulsiva para protegerla. Fue una estrategia legal para apropiarse de su patrimonio. Las palabras del licenciado confirmaron lo que yo ya sospechaba en el fondo de mi corazón, pero escucharlo dicho por un profesional le dio una realidad más cruel. ¿Hay algo que pueda hacer? El licenciado regresó a su escritorio y tomó una pluma dorada. Sí hay. Podemos impugnar los documentos por vicio de consentimiento. Usted firmó bajo engaño, creyendo que eran documentos de seguro médico. Tenemos que demostrar que fue víctima de fraude. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Meses, tal vez años. Y necesitaríamos testigos, evidencias, pruebas de que el engaño fue intencional. Años. A mi edad, años eran una eternidad. Y mientras tanto, Iván podría vender mi casa, gastar lo que quedara de mi dinero, internarme en un asilo. ¿No hay otra opción? El licenciado me miró con una sonrisa que me recordó a mi padre. Señora, a veces la mejor defensa es una buena ofensiva. Usted tiene algo que su hijo no sabe que tiene. Información. Y la información es poder. Me explicó que podía presentar una denuncia penal por fraude y abuso patrimonial, que podía solicitar una orden de protección que impidiera a Iván vender la casa mientras se investigaba el caso, que podía hacer público lo que había pasado. Su hijo está apostando a que usted va a quedarse callada, como lo ha hecho toda su vida, que va a aceptar su destino sin pelear. Pero si usted decide pelear, él va a descubrir que la mujer que crió es más fuerte de lo que imaginaba. Sir, salí de la oficina del licenciado con una demanda penal en trámite y una sensación de libertad que no había sentido nunca. Por primera vez en mi vida, yo era la que tomaba las decisiones importantes. En el camión de regreso a Coyoacán, me senté junto a la ventana y observé la ciudad pasar. Los vendedores ambulantes en los semáforos, las madres cargando a sus hijos, los ancianos caminando despacio por las banquetas. Toda esta gente viviendo sus vidas, tomando sus decisiones, siendo dueños de su destino, como yo ahora. Cuando llegué a casa, Melissa me estaba esperando en la sala. Tenía cara de pocos amigos y una carpeta amarilla en las manos. Carmen, tenemos que hablar. Hola, Melissa, le dije, colgando mi bolsa en el perchero como si fuera cualquier día normal. ¿Quieres café? No quiero café, quiero explicaciones. Se levantó del sillón como un resorte, con los ojos brillando de coraje. Iván me contó lo que hablaron ayer. No puedo creer que le hayas hablado así a tu propio hijo. ¿Cómo le hablé? Lo acusaste de ser un ladrón. Le gritaste. Lo amenazaste. Me senté en mi silla de la cocina, la misma donde había desayunado tranquilamente esa mañana, y la miré con una calma que la descolocó completamente. No le grité, no lo amenacé. Le dije la verdad. ¿Qué verdad? ¿Que se robó tu dinero? Él administraba tu cuenta porque tú se lo pediste. Yo nunca le pedí que administrara nada. Él agregó su nombre como cotitular sin consultarme, y cuando murió Rodrigo, se quedó con el dinero del seguro que era para mí. Melissa abrió la carpeta y sacó unos papeles. ¿Ves esto? Estos son los estados de cuenta de los últimos 5 años. Cada peso que se gastó de ese dinero fue para ti, para esta casa, para tus medicinas, para tu comida. Revisé los papeles. Era cierto que había gastos de la casa, del supermercado, de la farmacia, pero también había retiros grandes, transferencias a cuentas que yo no conocía, pagos que no tenían nada que ver conmigo. ¿Y esto qué es?, le pregunté, señalando una transferencia de 50,000 pesos a una cuenta que no reconocía. Eso fue para el coche de Iván. Su carro se descompuso y necesitaba transporte para trabajar y mantenerte. ¿Y esto? Otra transferencia de 30,000 pesos.
El enganche del departamento donde vivimos. Necesitábamos un lugar más cerca de tu casa para poder cuidarte mejor. Cada gasto tenía una justificación. Cada robo tenía una excusa. Todo había sido por mi bien, para cuidarme, para protegerme. Melissa, le dije, cerrando la carpeta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el amor y la manipulación? Ella me miró sin entender. El amor respeta. La manipulación controla. El amor pregunta. La manipulación decide. El amor protege. La manipulación destruye. No te entiendo. Lo que ustedes hicieron no fue amor. Fue manipulación. Y se acabó. Melissa se puso de pie, furiosa. No puedes hacer esto, Carmen. Somos tu familia. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. No, le dije, levantándome también y caminando hacia la puerta. Todo lo que han hecho ha sido por su bien. Por su conveniencia, por su dinero. Vas a quedarte sola, sin familia, sin dinero, sin casa. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada de ladrones. Melissa salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Pero yo no temblé. Por primera vez en meses me sentía sólida como una roca. Esa noche me preparé una cena sencilla pero deliciosa. Unos huevos rancheros con salsa verde, frijoles refritos y tortillas calientes. Comí despacio, saboreando cada bocado, escuchando música en el radio que Iván había querido quitar porque gastaba electricidad innecesariamente. Después de cenar, salí al patio a regar mis plantas. Las bugambilias que habían estado marchitándose por mi negligencia comenzaban a mostrar brotes nuevos. Igual que yo, doña Remedios se asomó por la reja que separaba nuestras casas. Oiga, comadre, se ve usted muy contenta. ¿Qué pasó? Nada especial, doña Remedios. Solo que recordé quién soy. Esa noche dormí como un bebé. Por primera vez en meses, no me despertó la ansiedad de no saber qué iba a pasar al día siguiente, porque ahora yo era la que decidía qué iba a pasar. Y lo que iba a pasar era que Carmen Esperanza Ruiz había vuelto a la vida. La llamada llegó 3 días después, a las 7 de la mañana. Era una voz que no había escuchado en 2 años. Mi hija Lupita, desde Los Ángeles. «Mamá, ¿qué está pasando?» Iván me llamó llorando. Dice que te volviste loca, que estás acusándolo de cosas terribles. Lupita, mi hija menor, la que se había ido a Estados Unidos persiguiendo un sueño americano que nunca llegó, la que se había casado con un mecánico que apenas hablaba español y que trabajaba 16 horas al día para mantener a flote un taller en East LA, la que había tenido 2 hijos que ya no hablaban español y que me llamaban Grandma Carmen cuando me los pasaba por teléfono una vez al año. Hola, Lupita, qué sorpresa escuchar tu voz. Mamá, no me cambies el tema. Iván dice que presentaste una demanda en su contra. ¿Es cierto? Es cierto. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Es tu hijo. Es tu familia. La misma canción de siempre. La familia por encima de todo. La familia que perdona. La familia que protege. Pero nunca nadie hablaba de la familia que respeta, que cuida, que ama sin condiciones. Lupita, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste? Mamá, ya sabes que es complicado. Los papeles, el trabajo de Roberto, los niños. Hace 4 años. Viniste para el funeral de tu papá y te quedaste 3 días. Eso no tiene nada que ver. ¿Cuánto dinero me has mandado en estos 4 años? Silencio del otro lado de la línea. Mamá, nosotros también tenemos gastos. No te estoy reclamando, Lupita. Solo quiero que entiendas que tu hermano no es el hijo perfecto que crees, que llevas 4 años sin preocuparte por mí, pero ahora que él tiene problemas, me hablas. Es que lo que estás haciendo está mal. Iván me contó todo. Te está cuidando porque ya no puedes vivir sola, y tú le pagas acusándolo de ladrón. ¿Él te contó de los 200,000 pesos del seguro de tu papá? Otro silencio. ¿Qué 200,000 pesos? Los que tu papá me dejó y que tu hermano se gastó sin mi consentimiento. Mamá, si había dinero del seguro, Iván lo usó para mantenerte todos estos años. Lupita, la interrumpí, tú no sabes nada de lo que ha pasado aquí. No sabes cómo me han tratado. No sabes lo que he vivido. Así que no me vengas a decir lo que está bien o mal desde tu casa en Los Ángeles. Eres mi madre. Tengo derecho a opinar.
Tenías derecho cuando estabas aquí, cuando me acompañabas, cuando te importaba mi vida. Ahora solo tienes el derecho que yo te dé. Colgué el teléfono. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a uno de mis hijos. Y no me sentí culpable. Me sentí libre. Esa tarde, mientras regaba las plantas del patio, llegó un coche que no reconocí. De él bajaron Iván, Melissa y dos personas mayores que tardé un momento en identificar. Los papás de Melissa, don Jorge y doña Cristina, venían en plan de guerra. Entraron a mi casa como si fuera suya, sin tocar, sin pedir permiso. Melissa traía una grabadora de voz en la mano. «Carmen», me dijo don Jorge con voz autoritaria, «nos vamos a sentar todos y vamos a resolver este problema como familia». Don Jorge era contador, un hombre acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. Tenía esa arrogancia que da el dinero, aunque su dinero no fuera tanto como él presumía. «En mi casa, yo decido quién se sienta y quién no», le respondí. «Mamá», intervino Iván, «ellos vinieron a ayudar, a mediar entre nosotros. No necesito mediación, necesito que me devuelvan lo que me robaron». Doña Cristina, una señora delgada con permanente y uñas postizas, se aclaró la garganta. «Carmen, querida, creo que hay un malentendido. Melissa me contó toda la situación. Y creo que estás interpretando mal las intenciones de los muchachos». «¿Cómo puedo interpretar mal que me hayan quitado mi casa?» «No te quitaron tu casa», dijo don Jorge. «La pusieron a nombre de Iván para protegerla, para que cuando llegue el momento, no haya problemas legales. Cuando llegue el momento. Cuando me muera, querían decir. ¿Y quién les pidió que la protegieran?» «Nadie tiene que pedirlo», continuó don Jorge. «Los hijos tienen la obligación moral de proteger a sus padres cuando ya no pueden hacerlo solos. Yo puedo protegerme sola». Melissa encendió la grabadora. «Carmen, queremos que sepas que todo lo que digamos aquí queda grabado, para que después no haya malentendidos». «Perfecto», les dije. «Yo también voy a grabar». Saqué mi teléfono celular, el que había comprado esa misma mañana con mi propio dinero, y activé la grabadora. «Muy bien», dijo don Jorge. «Empecemos por el principio. Carmen, ¿tú le diste permiso a Iván para manejar tus cuentas bancarias?» «No». «Oh, ¿pero él tenía acceso a tus cuentas?» «Sí, porque cuando abrí la cuenta hace años, el banco me sugirió poner un cotitular por si pasaba algo. Yo puse a Iván confiando en que nunca usaría ese acceso sin mi permiso». «¿Y el dinero del seguro de vida?» Iván se lo quedó sin decirme nada. Yo no sabía ni que existía hasta hace una semana. Iván se removió incómodo en su silla. «Mamá, yo usé ese dinero para mantenerte, para pagar la casa, la comida, los servicios. ¿Y también para pagar tu coche? ¿Y el enganche de tu departamento? ¿Y las vacaciones que se fueron a Cancún el año pasado?» Eso era diferente». «¿Diferente cómo?» Don Jorge intervino antes de que Iván pudiera responder. «Carmen, el punto es que Iván ha estado cargando con tus gastos durante años. Es normal que también haya usado parte de ese dinero para mejorar su situación económica y poder cuidarte mejor. ¿Normal? ¿Es normal robar?» «No es robo», gritó Melissa. «Es administración familiar». «¿Administración familiar?» Me levanté de mi silla y caminé hacia el librero donde guardaba las fotos familiares. ¿Cómo esta administración? Tomé una foto de la Navidad pasada. En ella aparecían Iván, Melissa, Sofía y Mateo, alrededor de un árbol lleno de regalos caros. Yo no aparecía en la foto porque ese año no me habían invitado a la cena navideña. Esta foto la tomaron en su casa nueva, ¿verdad? La casa que compraron con el enganche que salió de mi dinero. Puse la foto en la mesa frente a todos. ¿Y esta? Tomé otra foto de las vacaciones en Cancún. ¡Qué bonito hotel! ¡Qué bonita playa! ¿Cuánto costaron estas vacaciones que se pagaron con el dinero que mi esposo dejó para mi vejez? Melissa se puso roja de coraje. «Carmen, tú nunca has tenido dinero para viajar. Nosotros le dimos a esa familia experiencias que tú nunca podrías haber pagado». «¿Con mi propio dinero?» «Con el dinero que se habría desperdiciado si hubieras seguido viviendo como una indigente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Melissa se dio cuenta de lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. «¿Indigente?» Repetí lentamente. «¿Así me ven?
¿Como una indigente? Iván trató de arreglar el desastre. Mamá, Melissa no quiso decir. No, los interrumpí. Déjenla hablar. Quiero escuchar lo que realmente piensa de mí la mujer que recibí como a una hija. Melissa se había puesto de pie, temblando de rabia. ¿Quieres saber lo que pienso? Pienso que eres una vieja egoísta que no aprecia nada de lo que hemos hecho por ti. Pienso que prefieres vivir como una ermitaña en esta casa horrible antes que aceptar que ya no puedes cuidarte sola. Pienso que estás tan amargada por tu vida miserable que quieres arrastrarnos a todos contigo. La habitación quedó en silencio total. Incluso don Jorge y doña Cristina parecían incómodos. ¿Terminaste?, les pregunté. Melissa asintió, jadeando por el esfuerzo de su discurso de odio. Perfecto, dije, apagando mi grabadora y guardando mi teléfono. Ahora váyanse de mi casa. Carmen, empezó don Jorge. Váyanse, todos, ahora. Mamá, dijo Iván. ¿Podemos arreglar esto? No hay nada que arreglar. Ustedes han mostrado quiénes son realmente. Y yo he mostrado quién soy yo. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Salgan de mi casa. Y no regresen hasta que vengan a disculparse y a devolver lo que me robaron. Esta casa ya no es tuya, gritó Melissa mientras salía. Puede que tengan los papeles. Les grité de vuelta. Pero yo tengo las grabaciones. Vamos a ver qué dice un juez sobre todo esto. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave y me quedé parada ahí durante varios minutos, temblando. No de miedo, de alivio. Había terminado. La máscara había caído. Ya no había que pretender que éramos una familia feliz. Ya no había que fingir que me querían. Ahora podía empezar a vivir la verdad. Esa noche, llamé al licenciado Martínez y le envié las grabaciones por WhatsApp. Su respuesta llegó 1 hora después. Señora Ruiz, con esto que me mandó, su caso acaba de volverse muy fuerte. Mañana nos vemos para planear la siguiente fase. Me fui a dormir con una sonrisa en los labios. Mañana comenzaría mi nueva vida. Una vida donde Carmen Esperanza Ruiz ya no sería víctima de nadie. Nunca más. 2 semanas después de la confrontación, me desperté un sábado por la mañana con una sensación extraña. No tenía nada que hacer para nadie más que para mí misma. No tenía que preparar comida extra por si llegaba Iván. No tenía que limpiar la casa pensando en qué dirían si venían de visita. No tenía que ahorrar cada peso pensando en emergencias familiares que ya no eran mi responsabilidad. Por primera vez en 63 años, mi tiempo era completamente mío. Me bañé sin prisa, con agua bien caliente y el jabón perfumado que había comprado el día anterior en el súper. Antes lo hubiera considerado un lujo innecesario. Ahora era simplemente algo que me hacía feliz. Me vestí con mi vestido amarillo, el que había estado colgado en el closet durante 2 años porque Melissa había comentado una vez que ese color no te favorece, Carmen. Hoy me veía hermosa con él. Desayuné pan dulce y café mientras escuchaba música en el radio. Los Panchos cantaban Bésame mucho, y yo canturreé junto con ellos, recordando cuando Rodrigo y yo bailábamos esa canción en la cocina los domingos por la mañana. A las 10, sonó el timbre. Era doña Remedios, mi vecina, con una charola cubierta con un trapo limpio. Buenos días, comadre. Le traje tamales de dulce que hice anoche. Se me ocurrió que podríamos desayunar juntas. Hacía meses que no desayunaba con alguien. Hacía meses que nadie venía a visitarme por gusto, sin agenda oculta, sin papeles que firmar ni decisiones que imponerme. Nos sentamos en el patio, bajo la sombra de las bugambilias que habían florecido completamente desde que volví a cuidarlas. Los tamales estaban deliciosos, dulces y esponjosos, hechos con el amor de una mujer que sabía cocinar para alimentar el alma, no solo el cuerpo. «Se ve usted muy diferente, comadre», me dijo doña Remedios mientras tomaba su café. «Más... no sé cómo decirlo. Más viva. Me siento más viva», le respondí, como si hubiera estado dormida durante años y apenas estuviera despertando. «¿Y qué pasó con su hijo? No lo he visto por aquí últimamente». Le conté todo. Le conté del dinero robado, de los papeles firmados bajo engaño, de la confrontación, de las grabaciones. Doña Remedios me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, haciendo esos sonidos de comprensión que hacen las mujeres de nuestra generación cuando reconocen una historia familiar. «Ay, comadre», me dijo cuando terminé,
¡Qué terrible! Pero qué bueno que se defendió. A mí me pasó algo parecido con mi hermana cuando murió mi Aurelio. Quería venderme la casa porque, según ella, yo ya no podía mantenerla sola. ¿Y qué hizo? Lo que hizo usted. La mandé al carajo. Las dos nos reímos como colegialas. Hacía tanto tiempo que no me reía así, con ganas, desde el estómago. ¿Sabe qué, comadre Carmen? Creo que es hora de que empiece a vivir para usted misma. Ya crió a sus hijos, ya cumplió con su marido, ya pagó todas las deudas que una mujer puede pagar en la vida. Esas palabras se me quedaron grabadas el resto del día. Ya había pagado todas las deudas que una mujer puede pagar en la vida. Esa tarde, tomé una decisión que llevaba años posponiendo. Salí de casa con mi bolsa nueva, la que había comprado con mi propio dinero, y caminé hasta el salón de belleza de la colonia. Quiero un cambio completo, le dije a Yolanda, la estilista que llevaba 20 años cortándome el pelo de la misma manera aburrida. ¿Qué tipo de cambio, señora Carmen? Sorpréndeme. 2 horas después, salí del salón con el cabello corto, moderno, con mechas rubias que me hacían ver 10 años más joven. Las señoras que esperaban su turno me miraban con admiración. ¡Ay, señora! ¡Qué guapa se ve! Parece otra persona. Tenían razón. Era otra persona. El lunes por la mañana, tuve mi cita con el licenciado Martínez. Llegué puntual, con mi cabello nuevo y un traje sastre azul que había comprado el día anterior. Señora Ruiz, me dijo al verme, se ve usted muy bien, y tengo buenas noticias. Me explicó que gracias a las grabaciones que había obtenido, especialmente los comentarios de Melissa, tenía un caso muy sólido. La fiscalía había aceptado la denuncia por fraude y abuso patrimonial, y había emitido una orden judicial que impedía la venta de mi casa hasta que se resolviera el caso. Además, me dijo con una sonrisa, el banco ha revisado todas las transacciones de su cuenta durante los últimos 5 años. Hay suficiente evidencia de mal manejo de fondos para exigir la devolución del dinero. ¿Cuánto? Calculamos que su hijo usó aproximadamente 120,000 pesos en gastos personales que no estaban relacionados con su cuidado. El juez puede ordenar que le devuelvan esa cantidad, 120,000 pesos. No eran los 200,000 originales, pero era suficiente para empezar de nuevo. ¿Y la casa? Una vez que se demuestre el fraude, la propiedad debería revertirse a su nombre. Puede tomar algunos meses, pero estoy confiado en que vamos a ganar. Salí de la oficina del licenciado sintiendo que tenía alas. No solo iba a recuperar mis bienes, sino que iba a demostrar que Carmen Esperanza Ruiz no era la viejita indefensa que todos creían. Esa tarde, hice algo que no había hecho en 10 años. Fui al cine sola. Compré mis palomitas, mi refresco, y me senté en la sala oscura a ver una película romántica que me hizo llorar y reír al mismo tiempo. Cuando salí del cine, el atardecer pintaba el cielo de Coyoacán de colores naranjas y rosas. Caminé por las calles de mi barrio como una turista, descubriendo cafeterías que no había notado, tiendas pequeñas con cosas bonitas, parques donde la gente se sentaba a leer o a tomar café. En la plaza principal, había un grupo de señoras de mi edad tomando una clase de baile folclórico. Se movían torpemente al principio, pero con alegría, riéndose de sus errores, aplaudiéndose unas a otras. ¿Quiere unirse?, me preguntó la instructora, una mujer joven con falda colorida y sonrisa contagiosa. No sé bailar, le respondí. Nadie sabía cuándo empezó. Esa es la gracia. Me quedé parada ahí, viendo a esas mujeres que habían decidido que no era demasiado tarde para aprender algo nuevo, para divertirse, para ser felices. La próxima semana, le dije a la instructora. La próxima semana vengo. Esa noche, cenando sola en mi cocina, me di cuenta de que el silencio ya no me daba miedo. Ya no era el silencio del abandono o la soledad. Era el silencio de la paz. Saqué papel y pluma y empecé a hacer una lista de todas las cosas que quería hacer ahora que mi vida era mía. Aprender a bailar, tomar clases de computación, viajar a Oaxaca, que siempre quise conocer, plantar un huerto en el patio trasero, aprender inglés para poder hablar con mis nietos de Lupita, escribir las recetas de mi mamá antes de que se me olviden, ir a la playa, conocer nuevas amigas, ser feliz. Al final de la lista escribí, perdonar, pero no olvidar.
porque había aprendido algo importante en estas semanas. Perdonar no significa permitir que te lastimen otra vez. Perdonar significa liberarte del veneno del resentimiento, pero sin abrir la puerta para que entren a destruirte de nuevo. El jueves de esa semana, mientras regaba las plantas del patio, vi a una niña pequeña espiando por entre los barrotes de la reja. Tenía unos 8 años, el pelo en coletas y unos ojos enormes llenos de curiosidad. «Hola», le dije. «¿Cómo te llamas?» «Valeria. Vivo en la casa de atrás. Mi abuela dice que usted hace las mejores quesadillas del barrio». Me reí. No sabía que tenía esa reputación. «¿Tu abuela es doña Socorro?» «Sí. Dice que usted está muy sola y que a lo mejor le gustaría que alguien la visitara». «Qué sabia, doña Socorro». Sabía que una mujer que está sanando necesita recordar por qué vale la pena sanar. ¿Sabes qué, Valeria? Sí me gustaría recibir visitas. ¿Te gustan las quesadillas de flor de calabaza? Los ojos de la niña se iluminaron. Sí. Entonces ven mañana después de la escuela. Te voy a enseñar a hacerlas. Esa noche, preparando la masa para las quesadillas de Valeria, me di cuenta de algo. Había pasado 60 años de mi vida cuidando a otros, y creía que eso se había acabado cuando mi familia me abandonó. Pero no se había acabado, solo había cambiado. Ahora iba a cuidar a quien quisiera ser cuidado, a quien me respetara, a quien me valorara, y principalmente iba a cuidarme a mí misma. Por primera vez en mi vida, Carmen Esperanza Ruiz era la protagonista de su propia historia. Y esta historia apenas estaba empezando. 6 meses después de aquella mañana terrible cuando Iván me gritó, «Nos quedamos con todo», me desperté en mi propia casa, en mi propia cama, siendo dueña de mi propia vida. El juez había fallado a mi favor. La casa había vuelto a mi nombre. Iván tenía que devolverme 80,000 pesos de los 120 que se había robado, y había una orden de restricción que le impedía acercarse a mí sin mi consentimiento. Pero lo más importante no era lo que había recuperado, era lo que había descubierto. Me levanté esa mañana de octubre, cuando las bugambilias del patio comenzaban a cambiar de color, y me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Carmen asustada y sumisa de hace 6 meses. Era una mujer de 63 años, con el cabello corto y moderno, con arrugas que hablaban de sonrisas en lugar de preocupaciones, con ojos que brillaban de satisfacción propia en lugar de lágrimas contenidas. En la cocina me esperaba mi rutina favorita: preparar café para 2. Valeria, la niña de doña Socorro, venía todos los días después de la escuela a hacer la tarea conmigo y a aprender recetas de cocina. En estos meses se había convertido en la nieta que mis propios nietos habían dejado de ser. «Buenos días, señora Carmen», me dijo cuando llegó a las 3 de la tarde, cargando su mochila rosa llena de libros. «¿Qué vamos a cocinar hoy?» «Hoy vamos a hacer chiles en nogada. Es temporada de nueces y quiero que aprendas a hacerlos como me enseñó mi abuela». Mientras pelábamos las nueces, Valeria me platicaba de su día en la escuela, de sus amigas, de sus sueños de ser veterinaria. Yo la escuchaba con la atención que merecían sus palabras, sin prisa, sin pensar en otras cosas, disfrutando cada momento de esa compañía que había llegado a mi vida cuando más la necesitaba. «Señora Carmen, ¿por qué nunca vienen sus nietos a visitarla?» La pregunta llegó sin avisar, como suelen llegar las preguntas de los niños, directa, sin malicia, buscando entender el mundo de los adultos que a veces no tiene explicaciones lógicas. Porque a veces, Valeria, las familias se lastiman tanto que ya no pueden estar juntas. ¿Pero usted los extraña? La pregunta me hizo pausar. ¿Los extrañaba? ¿Extrañaba a Sofía y a Mateo, que ahora tendrían 10 y 8 años? ¿Extrañaba las risas que ya no escuchaba? ¿Los abrazos que ya no recibía? «Extraño a los niños que conocí», le respondí finalmente. «Pero ellos están creciendo en un mundo donde se les enseñó que su abuela no importa. Y ya no puedo cambiar eso». «Qué triste», murmuró Valeria, concentrándose en pelar una nuez particularmente difícil. «No tan triste», le dije, revolviendo la nogada con cariño. «Porque ahora tengo una nieta nueva que sí quiere aprender mis recetas y escuchar mis historias». La cara de Valeria se iluminó como un árbol de Navidad. Esa noche, después de que Valeria se fuera, me senté en el patio a ver el atardecer.
Había puesto una mesa pequeña con un mantel bordado y me serví una copa de vino tinto, algo que jamás me habría permitido cuando vivía pendiente de lo que pensarían otros de mis gastos innecesarios. Doña Remedios se asomó por la reja que separaba nuestras casas. «Comadre, ¿ya vio que pusieron un letrero de «Se vende» en la casa de los Hernández? ¿En serio?» «Sí. Al parecer, los hijos los convencieron de irse a vivir a un asilo en Querétaro. Dicen que ya no pueden cuidar la casa solos. Los Hernández tenían mi edad. Su casa era más pequeña que la mía, pero estaba en perfecto estado. Ellos también tenían hijos adultos que vivían lejos y que visitaban poco. «Qué lástima», comenté, tomando un sorbo de mi vino. Don Hernández plantó todos esos rosales con sus propias manos. Ya ni hablar. Los hijos de ahora no entienden lo que significa una casa para alguien de nuestra edad. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en los Hernández. Pensé en cuántas personas de mi generación estarían viviendo la misma historia. Hijos que decidían por ellos. Casas vendidas sin su consentimiento. Vidas desarraigadas en nombre del cuidado. Y me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era la historia de miles de mujeres y hombres mayores que habían dado toda su vida a sus familias, solo para descubrir que al final, cuando más necesitaban amor y respeto, recibían control y desprecio. El sábado de esa semana tuve una visita inesperada. Era Sofía, mi nieta, ahora de 10 años, parada en mi puerta con los ojos rojos de llorar. «Abuela, ¿puedo pasar?» Mi corazón se detuvo. Durante 6 meses había soñado con este momento, pero también lo había temido. «Claro, mi amor. Pasa». Se sentó en el sillón donde tantas veces había jugado cuando era pequeña, pero ahora se veía perdida, como si no reconociera el lugar. «Abuela, papá me dijo que tú estás enojada con nosotros y que por eso no podemos venir a verte». «¿Y tú qué crees, Sofía?» «Yo creo que papá está mintiendo, porque tú nunca te enojas con nosotros, y porque mamá siempre dice cosas feas de ti cuando no estás». La honestidad de los niños, brutal y sanadora a la vez. «¿Qué tipo de cosas dice tu mamá?» «Dice que tú eres dramática, que inventaste cosas para llamar la atención, que prefieres estar sola que aceptar que te ayuden». Cada palabra era una puñalada, pero no por lo que Melissa decía de mí, sino por lo que mi nieta estaba escuchando en su casa. «Sofía, ¿tú qué piensas de tu abuela?» «Pienso que te extraño mucho. Pienso que nadie hace quesadillas como tú. Pienso que me gustaba más cuando veníamos los domingos y me enseñabas a bordar». «¿Y por qué viniste hoy?» «Porque cumplí 10 años la semana pasada y tú no estuviste. Y mamá dijo que no te importábamos. Pero yo sabía que eso no era cierto. Había perdido el cumpleaños de mi nieta. Ni siquiera sabía que había cumplido años. ¿Quieres que hagamos quesadillas?», le pregunté, tragándome las lágrimas que amenazaban con salir. «Sí». Pasamos toda la tarde cocinando y platicando. Sofía me contó de la escuela, de sus amigas, de cómo Mateo ya no jugaba con ella porque ahora solo le gustaban los videojuegos. Yo le conté de mis clases de baile, de Valeria, de cómo había aprendido a usar WhatsApp. Cuando llegó la hora de irse, Sofía me abrazó fuerte. «Abuela, ¿puedo regresar?» «Puedes regresar cuando quieras, mi amor. Pero tienes que saber que tu papá y tu mamá no están de acuerdo conmigo en muchas cosas. Por eso ya no vienes a nuestras fiestas. Tu papá y yo tuvimos una pelea muy fuerte. Él hizo cosas que me lastimaron mucho, y yo tuve que defenderme. A veces, cuando los adultos pelean, los niños se quedan en el medio. ¿Pero tú me sigues queriendo?» «Te voy a querer toda la vida, Sofía. Siempre. Pero ya no voy a permitir que nadie me trate mal, ni siquiera tu papá». Una semana después, Iván apareció en mi puerta. Se veía cansado, más viejo, como si estos meses también hubieran sido difíciles para él. «Mamá, ¿podemos hablar?» Lo dejé pasar, pero no le ofrecí café. No le ofrecí nada. «Sofía me dijo que vino a verte. Es mi nieta. Puede venir cuando quiera». «Mamá, esto tiene que parar. Los niños están confundidos. Melissa está estresada. Toda la familia está destruida. La familia se destruyó cuando ustedes decidieron robarme y quitarme mi dignidad». Iván se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Yo sé que me equivoqué. Sé que tomé decisiones sin consultarte, pero lo hice porque te amo, porque quería protegerte». ¿Robarme 80,000 pesos era protegerme?
Yo no me robé ese dinero. Lo usé para la familia, para cosas que nos beneficiaban a todos. Mentira. Lo usaste para ustedes, para su coche, para su departamento, para sus vacaciones. Yo nunca vi un peso de ese dinero. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo ya no era la mujer que llenaba los silencios incómodos con disculpas o concesiones. ¿Qué quieres que haga, mamá? Quiero que me pidas perdón de verdad. No perdón por equivocarte, sino perdón por robar, por mentir, por humillarme, por tratarme como si fuera una niña tonta. Te pido perdón. ¿Por qué? Por todo lo que pasó. No. Dime específicamente por qué me pides perdón. Iván me miró con sorpresa. No esperaba que fuera tan directa. Te pido perdón por usar el dinero del seguro sin consultarte, por hacerte firmar papeles sin explicarte qué eran, por tratarte como si no pudieras tomar tus propias decisiones. Era un inicio. No era suficiente, pero era un inicio. ¿Y vas a cambiar? Sí. ¿Melissa también? Su silencio fue la respuesta. Iván, yo te perdono porque eres mi hijo, y porque el resentimiento me hace más daño a mí que a ti. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa volver a confiar. ¿Qué significa entonces? Significa que puedes venir a visitarme si respetas mi casa y mis decisiones. Que puedes traer a los niños si no hablas mal de mí enfrente de ellos. Que podemos intentar reconstruir algo, pero va a ser algo diferente a lo que teníamos antes. ¿Y Melissa? Melissa me debe una disculpa personal. Hasta que eso pase, ella no es bienvenida en mi casa. Iván se fue esa tarde sin promesas grandiosas, sin lágrimas, sin drama, solo con una comprensión silenciosa de que las cosas habían cambiado para siempre. 3 meses después, en mi cumpleaños número 64, me desperté sintiéndome plena por primera vez en años. Valeria me había hecho una tarjeta de felicitación con sus propias manos. Doña Remedios me trajo un pastel de 3 leches. Mis compañeras de la clase de baile me cantaron las mañanitas por teléfono. Y por la tarde, llegó Sofía con un regalo envuelto en papel brillante. ¿Qué es, mi amor? Ábrelo, abuela. Era un marco con una foto que no conocía. En ella aparecíamos las dos el día que vino a hacer las quesadillas, sonriendo a la cámara con las manos llenas de masa. ¿Cuándo tomaste esta foto? Con tu teléfono nuevo, y escribí algo atrás. Di vuelta al marco. Con su letra cuidadosa, Sofía había escrito: para la abuela más valiente del mundo. Te amo, Sofía. Esa noche, sentada en mi patio bajo las estrellas, con una copa de vino en una mano y la foto de Sofía en la otra, pensé en todo lo que había pasado. Había perdido la familia que creía tener, pero había encontrado la mujer que siempre había sido, pero que nunca había tenido permiso de ser. Había perdido dinero, tiempo, ilusiones, pero había ganado respeto propio, libertad y la certeza de que nunca más permitiría que nadie decidiera por mí. A los 64 años, Carmen Esperanza Ruiz había aprendido la lección más importante de su vida: que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, y que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para uno mismo. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te ve como una carga en lugar de como un tesoro? ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, una historia como esta puede ser el empujón que alguien necesita para recuperar su dignidad.